Seguimos entonces, 1 Timoteo, será el capítulo 1. Daré lectura a los versículos 3 y 4, dice la palabra de Dios. Así, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Así te encargo ahora. Voy a invitarles a que todos a una sola voz, desde sus lugares, con reverencia, leamos a una sola voz el versículo 4. Todos juntos, dice la palabra de Dios: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Así te encargo ahora. Habiendo abordado la introducción de esta primera carta a Timoteo y habiendo invertido un mensaje completo que fue el de la semana pasada, para definir y dejar en claro los elementos estrictamente necesarios por la naturaleza de insustituibles, es decir, son estrictamente necesarios porque la naturaleza de sus elementos son insustituibles y esenciales. Ahora atenderemos las primeras advertencias que el mentor espiritual dará al joven pastor. Los elementos que son estrictamente necesarios para que el proceso de enseñanza se dé de manera óptima entre el instructor y el instruido, y que han de ser determinantes y obligatorios para que el propósito de educar o capacitar se lleve a cabo, y que se han de observar tanto en el mentor como en el escolapio. Esos elementos son los elementos de autenticidad, los verdaderos, los genuinos, los reales, los probados, los irreprochables, los confirmados, legítimos y acreditados. Alumnos y maestros. Si no se tiene un alumno que es verdadero, que es genuino, que está probado e es irreprochable, aunque tenga un buen maestro, ¿a dónde va a llegar? El maestro será de lo mejor que puede haber, y la instrucción será impartida, clara y digerible y acertada para que aquel la aproveche, pero el alumno no es verdadero. El alumno es irregular, es inconstante, es tendencioso, es convenenciero. Esta enseñanza sí me cae bien, el abrazo esa no, como que no, esa no la abrazo. Está hablando de alguien que es inconstante, que es reprochable. Esos son los elementos que van a ser necesarios, y que para la honra y gloria de Dios podemos decirlo, entre Pablo y Timoteo se cuenta con. Los citados elementos han de estar a la par tanto en uno como en otro. Si en alguno de los dos, el entrenador o el entrenado, no se encuentran, es decir, uno de los dos o los dos son falsos, fingidos, ficticios, simuladores, amañados, embusteros, impostores o fraudulentos, la enseñanza-aprendizaje no va a trascender.
medio funcionará por 2 o 3 semanas, 2 o 3 meses, tal vez podría inclusive decir hasta por 2 o 3 años. Pero no va a permanecer. El testimonio de la divina revelación de nuestro triúnico Dios es indubitable. Respecto de Pablo, el versículo 1 de esta primera carta a Timoteo, se presenta a sí mismo como apóstol de Jesucristo, y no podemos decir que Pablo fuera falso. Pablo era genuino, era un verdadero, un real, un probado, un irreprochable, un confirmado y un legítimo y acreditado apóstol de Jesucristo. Respecto de Timoteo, así como el primer versículo presenta al maestro, el segundo versículo presenta al alumno. Y de él dice que es el verdadero. ¿Por qué dice a Timoteo? ¿Tiene ahí su Biblia? Versículo 2. A Timoteo dice verdadero hijo de la fe. El testimonio de la palabra de Dios no puede ser cuestionado. Si está reportado ahí, es porque es verdad y Él es verdadero. El de la fe no fingida. Al introducir este mensaje, bien haremos en confirmar nuestra condición ontológica, la nuestra, la de usted, la de cada uno de nosotros. No la configuración ontológica del de al lado, o del de adelante o del de atrás. La nuestra. No la del cónyuge, no la del hijo, no la de la mamá, o del papá, o del abuelito, no, la nuestra. ¿Es usted? ¿Soy yo verdaderos? De los verdaderos de verdad, no de los verdaderos de ocasión, verdadero de verdad. ¿Es usted o soy yo verdaderos? Hermano, yo no sé cómo podría estar seguro, cómo podría hacer eso. Estar seguro de que soy un verdadero. Preguntará alguno. Yo tampoco sé cómo hacerlo. Como no sabemos, hay que ir al plenario consejo de Dios, porque Él nos dice cómo hacerlo. En el Antiguo Testamento encontramos testimonios como el que nos dicta el Salmo 139:23 a manera de petición del rey David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. El 26:2 del mismo Salmo dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Qué peticiones, ¿no? Hay que tener muchas agallas para hacérselas a Dios así. Porque en el momento que una petición como esas aparece, desde nuestros labios hasta el cielo, lo más seguro es que Dios nos demuestre. Y vaya ese recoveco en nuestra vida donde hay algunas intenciones perversas todavía practicadas. Y hasta ahí llegue el Señor y las ponga delante de nosotros y diga: pues no sé si te crees muy verdadero si todavía practicas esto. No sé si te creas muy verdadero cuando mira, aquí hay una larga lista de indiferencia a la hora de pasar tiempo conmigo, y cuando oíste un consejo de mi revelación te rehusaste. Y si ese fuera el caso, hermano, entonces no soy verdadero. A ti no. A ti no. Ya en el Nuevo Testamento no es una oración, es una instrucción que el Espíritu Santo ha de confirmar a nuestro espíritu. El mismo Pablo le escribe a los Corintios y les dice en el 13:5 de la segunda carta a los Corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿Que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Es decir, Pablo le está diciendo, si tú no puedes reconocer a Cristo en ti, déjame decirte cuál es el único motivo por el cual no lo puedes reconocer. Porque estás reprobado. De Pablo no hay duda. Es verdadero. Es genuino. De Timoteo tampoco. La misma Biblia lo identifica con el adjetivo calificativo de verdadero. Y dado que tenemos entonces tanto al instructor como al instruido como verdaderos, entonces ahora sí podemos arrojarnos a la enseñanza de toda esta carta y sus 6 capítulos, para no dejar lugar a duda que la instrucción que va a ser recibida y cómo va a ser obedecida se vuelve un testimonio que bien puede edificar a cada uno de los que estamos aquí esta tarde. Así te encargo ahora, dice el escritor sagrado a Timoteo. Y como está plasmado en la palabra de Dios que es eterna, ¿sabe qué es lo que está diciéndole a usted, Arturo? ¿A usted, Carlos? ¿A usted, Sergio? ¿A usted, Melitón? A cada uno aquí. De parte de Dios, a cada uno aquí. Así te encargo ahora. Así. ¿Cómo? Vamos a dejar que nos lo diga, ¿verdad? Vamos a orar. Padre nuestro, a la hora de predicar tu mensaje, Señor, te doy gracias. Te ruego en el nombre del Señor Jesús que tomes control de todo lo que pienso y de todo lo que me dispongo a decir, Señor, para que sea sancionado por tu Santo Espíritu. Señor, que no diga nada que no deba decir y que no calle nada que no deba callar. Para honrar la gloria tuya te lo pido, Señor, que cada oyente reciba de la unción de tu Espíritu en sus oídos, en su espíritu y en su corazón, tanto de los que están aquí esta tarde como de los que escucharán posteriormente en la predicación, en las reproducciones de las plataformas de donde se publica el Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. La autoridad apostólica de Pablo queda evidenciada con una expresión como esta. ¿Por qué? Porque dice, así te encargo ahora. Así. Así. ¿Qué quiere decir ese así? Venga acá y consideremos juntos este adverbio indicativo que dicta de esta o de esa manera. ¿Usted sabe lo que es un adverbio? Es la parte invariable de la oración cuya función consiste en modificar el significado del verbo. ¿Cómo es que modifica el significado del verbo? Pues el verbo es el encargo. No te encargo a la ligera. No te lo encargo accidentalmente. No te lo encargo porque se me acaba de ocurrir. No te lo encargo por si tienes tiempo. No. Pablo le dice a Timoteo, así. Está afectando al verbo. Así. Así. El así del título de este mensaje está al final del versículo 4, porque ahí es donde encontramos la frase. Así te encargo ahora. De manera que tendremos que entender el cómo así. Y el cómo, según la primera frase del versículo 3, aparece y desde ahí se manifiesta con el cómo te rogué que te quedases en Éfeso. Ya te hice un encargo previo, Timoteo. ¿Te acuerdas cuando veníamos
ya avanzada la mitad del tercer viaje misionero que hicimos juntos. Y por las contingencias del ministerio yo te encargué que te quedaras en Éfeso. Y te di instrucción. ¿Te acuerdas? Diría Timoteo, sí, ¿cómo no? Sí me acuerdo. Pues así. Así es como te encargo ahora. La asignación providencial de Timoteo a la iglesia de Éfeso, hecha desde el cielo y por conducto de Pablo, ¿qué es lo que realmente le significó a aquel joven pastor? Estaba joven Timoteo. Por más que busqué el dato en diferentes comentarios y tratados de teología, no encontré el número de la edad que tenía, pero la mayoría supone que andaba sobre los 22, 23 años, no más de 25, para cuando recibe esta asignación. Era un joven. Así que, ¿qué le significó en un momento dado haber atendido la orden de su maestro y haberse ido a Éfeso? O haberse quedado, mejor dicho, a Éfeso cuando pasaron por ahí, porque Pablo tenía que ir a Macedonia. Y no hay muchos datos de que muchos de los que venían en la caravana evangelística se quedaran con Timoteo. Tal vez Timoteo tendría que quedarse y apoyarse a los hermanos que ya estaban ahí. Así es que para poder aterrizar mejor los 3 puntos de este mensaje, que serán breves, vamos a tratar de asimilar y discernir un poco lo que le representó a este joven pastor obedecer lo que su mentor le estaba ordenando. Es que estamos acostumbrados a obedecer siempre y cuando la tengamos fácil. Siempre y cuando obedecer no me represente ningún dolor de cabeza, entonces obedezco. Pero ya se va a implicar un poco de sacrificio, ya me empieza a rascar la cabeza, y si ese sacrificio es mayor, ya no obedezco. ¿Qué es lo que realmente le significó a aquel joven pastor atender el ruego de su mentor? Pues de entrada iba a significar separación. Se puede decir que ya traían una dinámica funcional productiva en la caravana evangelística. Pablo, Silas, Timoteo y otros cuantos en el grupo. Cuando Timoteo oye esa orden, piense un momentito, ¿cómo se hubiera sentido usted? Anda en la dinámica, en el ejercicio, avanzando, sirviendo, predicando, apoyando a Pablo, apoyando a Silas, apoyando lo que se necesitara. Y de repente oye la voz que le dice, Timoteo, Timoteo, tú quédate aquí en Éfeso. ¿Y por qué yo? Sin duda, la separación ya fue un trauma. Se iba a quedar en Éfeso. Los hermanos saben por qué Éfeso era una plaza de alto riesgo. La central idolátrica de la diosa Diana, de los efesios. Ahí estaba Demetrio, el que fundía figuritas de la diosa y del templo. No, Timoteo. Pablo, ¿estás seguro que me quieres que me quede aquí? Riesgos, desafíos. ¿Cuánta corriente filosófica en aquel tiempo contemporánea? Definitivamente soledad, ya tenía una dinámica de compañerismo con los hermanos y ahora iba a quedar como virutito ahí solo. Y sin duda tribulaciones. Timoteo había sido llevado por Dios a encontrarse con Pablo al principio de su segundo viaje misionero. ¿Se acuerdan, hermanos? Es el principio de su segundo viaje misionero, allá en Hechos 16, donde leemos en el versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra,
Y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él, dice el versículo 2, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Su buena fama trascendía la ciudad donde vivía, alcanzaba hasta la ciudad de Sina. Y nos dice el versículo 3, que quiso Pablo que éste fuese con él. ¿Por qué habrá querido Pablo que éste fuese con él? Principalmente por la voluntad de Dios. Pero este joven ya había sido entrenado en el conocimiento de Dios. Su madre judía y su abuela judía le habían enseñado las Santas Escrituras. Si bien su padre, del que no sabemos mucho, era gentil, era griego y no tenía una estrecha relación con él, de él no podemos decir que haya aprendido mucho, pero de mamá y de abuela sí. ¿Qué es lo que sus hijos aprenden de usted? Sagradas Escrituras, las que son verdad o las que se tuercen, o a lo mejor ni siquiera las Sagradas Escrituras aprenden corrientes filosóficas del secularismo que invaden nuestra sociedad. Pero Timoteo tenía un testimonio, dice la palabra de Dios, bueno. Daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra. ¿Qué testimonio da tu hijo o tu hija? ¿Qué testimonio? Da un buen testimonio, gloria a Dios. Gloria al Señor, que ha tenido a bien causarlo en ti y hacerte apto para que lo influencie suficiente y le enseñe suficiente para que dé un buen testimonio. Así que quiso Pablo que éste fuese con él, dice el versículo 3, y quienes le acompañaban. Pablo no iba solo, Silas entre ellos. Timoteo ya en la caravana evangelística hubo de adaptarse al fervoroso ritmo del apóstol, el famoso apóstol a los gentiles. Pasó muy pronto de la quietud de la teoría aprendida de su madre y su abuela a la rigurosa práctica apostólica de su ahora mentor. No pasó mucho tiempo para que el joven Timoteo viniera a experimentar la entrega a la obra de Dios, a la cual él, es decir, Dios, le había llamado. La sorpresa y o el asombro también aparecieron muy pronto en su experiencia evangelística. En su avance territorial con aquella caravana, el Espíritu les impide ir a predicar a Asia. ¿Cómo es posible? Si somos evangelistas, si ando con el apóstol Pablo y venimos evangelizando a diestra y a siniestra, ¿cómo es posible que el Espíritu no nos deje ir a Asia? Es que la soberanía de Dios es así y no tiene que dar una explicación. Así es que definitivamente se llega a sorprender. Poco más adelante llegaron a Misia. Luego dice la palabra de Dios que intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y estoy haciendo referencia a los pasajes de Hechos 16, si usted lo quiere leer después. Poco después su mentor recibe una visión en la que un varón macedonio se le presenta y le ruega que pase a Macedonia y les ayude. Y déjeme decirle, la transparencia de Pablo debe haber sido tal que llega y les platica, ¿sabe qué? Tuve una visión, vamos a tener que agarrar camino a Macedonia. Ya quisimos ir a Asia, no se nos permitió. Quisimos jalar para Bitinia y el Espíritu no nos dio pauta. Pero ya recibí una visión que hay que ir para Macedonia. Así es que encaminémonos para allá. El joven Timoteo está siendo testigo vivencial de todo este ritmo de trabajo y de esta obra. Por eso el así te encargo ahora lo entendía muy bien Timoteo. Encaminan pues sus pasos desde Macedonia.
La palabra de Dios nos dice que zarpan a Troas con rumbo directo a Samocracia. Al día siguiente llegan a Neápolis y de allí a Filipos. Por fin están en la región de Macedonia, porque Filipos es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Es en Filipos, ¿se acuerdan ustedes que la vendedora de púrpura y lino fino es alcanzada por el Evangelio? ¿Por qué? Por la ardua tarea evangelística del apóstol Pablo y su caravana evangelística. Estaba ahí ese elemento, yo creo que sí. Pero el testimonio que registra la palabra de Dios es que Dios abrió su corazón. Ahí en Hechos 16:14. Y cuando eso estaba pasando, el joven Timoteo veía la predicación del Evangelio y esta poderosa comerciante, acaudalada comerciante, es tocada por la gracia de Dios. Su corazón se abre y es salva. Una vez que fue bautizada, obliga al grupo a posar en su casa. ¿Se imagina usted qué casonón tenía la señora? A la postre es ahí, en su casa, que se plantaría la amada iglesia de Filipenses. Es aquí en Filipos, en la ciudad en que cuando iban a orar, a la hora de la oración, les intercede una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Van caminando rumbo a la sinagoga a la hora de la oración. Ahí va la caravana. ¿Va Pablo? Sí. ¿Va Silas? Sí. ¿Va Timoteo? Sí. Ahí está. Ahí está el joven Timoteo. Y dice la palabra de Dios que esta muchacha que tenía espíritu de adivinación daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Dice la revelación de Dios que esto hacía ya por muchos días. ¿Se imagina usted para donde jalaba la caravana? De repente aparecía la muchacha. Varios días con el sonsonete. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Oiga, propaganda, celebraciones y promocionales, ¿no? ¿Qué hubieran hecho los de la falsa religión y aquellos que son de las denominaciones de chaliganetenses? ¿Qué hubieran hecho con una señora así? Con una muchacha así. Hombre, vete con los de este grupo, vete con los grupos de acá, porque tú eres buena anunciando. ¿Verdad? Porque pues propaganda, la promoción. La palabra de Dios dice que más desagradando a Pablo. Caray, a Pablo no le gustaba la promoción. Lo cansó. Pablo se acerca y con su autoridad apostólica se volvió y le ordenó al espíritu de adivinación que saliera de ella. ¿Y qué fue lo que pasó? Salió. De ahí surge el motivo por el que sus amos habrían de armar un escandaloso caso en contra de Pablo y los suyos, terminando estos en la cárcel, atados a un cepo. Y ahí, junto con Silas, encontramos a Pablo en la cárcel, atados a un cepo, cantando alabanzas a Dios. Timoteo no dice la palabra de Dios que estuviera en la cárcel, pero si lo que cantaba Silas y Pablo se oía en toda la cárcel, lo más seguro es que Timoteo estaba ahí, por ahí pegadito en una ventana, ¿no? Oyendo. ¿Qué alabanzas cantaban? No sabemos, pero definitivamente se sabían muchas de memoria de los salmos, ¿no? El Nehilí. A lo mejor si fuéramos uno de nosotros, ¿qué diríamos que cantarían aquellos? Gozo da servir a Cristo, gozo que en el corazón. Ahí Pablo estaba oyendo.
como resultado de esas alabanzas, Dios obra. Y viene entonces aquel terremoto. Pablo y Silas son librados con todos los presos de la cárcel. Y otro famoso personaje aparece en la escena, el carcelero de Filipos. Ahí estaba Timoteo. La historia sigue dando testimonio de la capacitación doctrinal, ministerial y práctica a la que Timoteo fue expuesto. Y no es sino hasta la parte postrera del tercer viaje del apóstol Pablo, aproximadamente 3 a 4 años después de aquel primer encuentro con el apóstol Pablo en Listra, que Pablo le ruega a Timoteo que se quedase en Éfeso. Hermanos, pensar que Dios nos concede llegar casi a nuestro tercer año y meditar acerca de que un siervo de Dios fue preparado por un mentor de Dios, un apóstol de Dios como Pablo. Entre 3 y 4 años después de haberlo encontrado, debe decirnos algo a usted y a mí que somos parte de esta congregación, porque estamos próximos a nuestro tercer año. Es entonces entre 3 y 4 años después de aquel encuentro, primer encuentro en Listra, que Pablo le ruega a Timoteo que se quedase en Éfeso, mientras él dirige sus pasos hacia Macedonia. Timoteo, pues, como ya lo dijimos, después de su jornada de capacitación y entrenamiento intensivos, va y lo hace a sabiendas de que lo que humanamente le espera es separación, riesgo, desafío, soledad y tribulaciones. Él va a obedecer sabiendo lo que le espera. La enseñanza aquí se vuelve atómica, hermano, porque obedecer a Dios no siempre es fácil, humanamente hablando. Y como estamos muy ocupados en lo que humanamente nos rodea, por eso se nos indigesta obedecer a Dios. Porque cuando vemos que va a haber separación, cuando vemos que va a haber riesgo, cuando vemos que va a haber soledad, entonces me voy a esperar a ver qué Dios dice. Ya lo que Dios dice, lo que Dios iba a decir ya lo dijo. Timoteo avanza y obedece. Como el excelente maestro que es Pablo, ahora le escribe desde Macedonia y habrá de apoyarse en la experiencia vivida por Timoteo en esos casi 4 años que sirvió al lado de él, para dirigir su carta y apoyarse en ese así. El repaso que veremos a continuación es otra práctica pedagógica aplicada al alumno para que éste esté listo para el posgrado al que va a ser sometido, con el que Pablo habrá de enseñarle a partir de lo que Timoteo y todos los verdaderos hijos o hijas de Dios veremos venir en estos 6 capítulos que nos esperan. Así te encargo ahora. Dice el versículo 3 de 1 Timoteo 1. ¿Cómo? Paremos ahí. ¿Cómo? Habla de modo o manera que expresa comparación o relación de semejanza
o igualdad entre dos o más entidades. Número 1. Te rogué que te quedases y que mandases. Se va a referir a un encargo para el que Pablo, el mentor, ruega. Y dice, te rogué. Rogar, ¿qué quiere decir rogar? Dícese de quien solicita formalmente, con firmeza sí, pero con humildad. No con soberbia, no con arrogancia. Estamos aprendiendo tanto de Pablo como de Timoteo, porque a la hora de rogar es como un mentor que es excelente en su mentoría, trata a su educando. Te ruego. No con soberbia, no con arrogancia, no autoritariamente con gritos aspavientos, no con posturas tiranas ni autoritarias, rogando. ¿Cómo ejercemos usted y yo a la hora de ser mentores de nuestros hijos o de nuestros subordinados? Gritos y aspavientos, amenazas. Ya viene a mi memoria cuando mis hijos eran chicos. Les daba la orden: mira, por favor, deja de hacer esto y por favor ve a hacer aquello. Por lo regular lo hacía. Aquella vez que yo daba esa orden y ellos no la obedecían, no le venían con gritos. Decía, creí que me habías entendido. ¿Sí entendiste cuando te dije deja de hacer esto y de hacer aquello? Sí. Puedo echar mano de otros medios para darte la orden. ¿Quieres que los use o me obedeces de una vez? Ruego. Un ruego. ¿En qué consistía ese rogando? Indiscutiblemente, cuando dice que te quedases, corresponde no a quedarse simplemente aunque te quedes de permanecer ahí. La connotación del original incluye un sentido de permanecer resistiendo a los adversarios o a las adversidades. Así lo iba a exigir en su ministerio en Éfeso y su desbordada idolatría a Diana de los Efesios, además de muchas corrientes filosóficas heréticas. Te ruego, te rogué que te quedases y dice que mandases. Este verbo lo encontramos con un evidente sentido militar, es decir, Timoteo no habría de dar espacio a cuestionar, opinar o considerar de parte de quienes recibirían sus mandatos. El único margen de maniobra que habría de tener aquel que fuera en un momento dado ministrado por Timoteo sería el de obedecer. Escuchando a un predicador esta semana, decía, bueno, es cierto, hay muchos mandamientos en la Biblia y como mandamientos, cada uno de nosotros podemos obedecerlos o no. Eso es una realidad. Y lo único que lo salvó para que yo lo desconectara en ese momento es que dijo cada uno de nosotros. No sé a qué nosotros se está refiriendo, porque yo no me puedo contar ahí. Si Dios te ordena algo, si el soberano y todopoderoso Dios te ordena algo y tú puedes desobedecerlo,
tú no eres de Dios. Oh, ¿cómo no? Sí, yo sí puedo. No eres de Dios. A la vuelta de la esquina Dios te va a someter y te hará hacerlo. Pero ya para entonces habrás experimentado dolor y quebranto. Si eres de Dios. Si no eres de Dios, allá tú. La historia del joven rico es un buen ejemplo. ¿El joven rico quería? Sí. ¿Dios quería? No. Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y ese espontáneo qué? ¿A qué vino qué? Dime, Señor, ¿qué debo hacer? Pues cumplir con la ley. Oh, toda la ley la he seguido, Señor, de fía, pa. Ok, bueno, pues. Entonces ve y vende todo lo que tienes. Y dáselo a los pobres. ¿Verdaderamente quería? No. Pero el que Dios quiso, aún colgado en la cruz del Calvario, le dijo: tú estarás conmigo en el paraíso. Si tú crees que tú tienes margen para desobedecer a Dios, necesitas arreglar cuentas con Él. Y si eres un verdadero creyente, vas a arreglar cuentas con Él. Número 2. Así te encargo ahora que no enseñen diferentes doctrinas. En el mismo versículo 3, a este punto de mi bosquejo, Pablo refiere a algunos. Ve cómo dice el versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases, dice, a algunos. Ahí se refiere a unos algunos, sin mencionar los nombres de estos algunos. Bueno, a excepción de 2, mire lo que dice el versículo 20, si todavía tiene 1 Timoteo 1, dice el versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Ande pues. Pablo los entregó a Satanás. Esos ya eran de Satanás. Por eso no acataban las disposiciones apostólicas que sabemos que vienen desde el cielo. Que no enseñen diferentes doctrinas. Porque las diferentes doctrinas siembran confusión. Es importante que usted y yo sepamos que no debemos interpretar como tolerante a Dios bajo ninguna circunstancia. De acuerdo a lo que nos dice Salmo 5:5. Bueno, no lo tenía en mi bosquejo, pero ahorita Dios lo puso en mi memoria. Y como no me lo sé de memoria, vamos a ir. Salmo 5, versículo 5. Dice la palabra de Dios: los insensatos no están delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. No hay mayor iniquidad que torcer las escrituras. El tiempo y las mismas santas escrituras han confirmado que aquel que se casó con mamá era falso, o es falso si todavía vive. Porque
mi mamá. Primero para casarse con ella y después para que se fuera y nos dejara estando todavía chiquillos. Todo bajo el control y la providencia de Dios. Pero este falso torció las escrituras porque embaucó a mi mamá diciéndole que la Biblia decía que aquel que no deja padre, madre, hijo y hermanos por el reino de Dios no puede ser acepto delante del Señor. Entonces le dijo, ¿te vas conmigo o tú no eres acepto delante de Dios? Y mi mamá se fue. ¿Dice eso la Biblia? Sí, sí lo dice. Pero aquel charlatán le dio una torcida de esa escritura para conseguir no lo que Dios quiere, lo que él quería. Podemos entonces así entender que la diferente doctrina realmente acaba siendo una falsa doctrina. La confusión llega y entonces toca los aspectos doctrinales de nuestra fe y empezamos a dar bandazos para acá y para allá. No aceptamos una. Empezamos a encontrar complicaciones, conflictos, quebrantos, a cambio de breves momentos de satisfacción. Y eso no es lo que Dios dispone para los suyos. Las falsas doctrinas tienen que ver con un falso evangelio. Y mire, vamos a ir todos ahí a Gálatas 1. Les voy a pedir que nos pongamos de pie por los tres que ya se están durmiendo para que despierten. Ya estamos por terminar. Puestos de pie, vamos a Gálatas 1. Ya se despertó alguno y se fue. Si nomás nos vamos a parar para leer ese pasaje, mejor de que me seguir durmiendo. No. Se trata de que se estire para que circule un poquito la sangre. Vamos a leer todos a una voz, versículos 6, 7, 8 y 9. Dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que... A ver, me están dejando solito. Empezamos otra vez en el 7, todos juntos. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gracias, puede tomar su lugar. Vemos que en este pasaje de 4 versículos, cuando Pablo escribe a los Gálatas, lo que le maravilla al apóstol, lo que le maravilla a Pablo, en primera instancia, es la prontitud con la que los Gálatas caen en el engaño. Porque dice a la letra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. En primera instancia, se maravilla de que los Gálatas caen en el engaño de las falsas enseñanzas. En segunda instancia, sigue diciendo el versículo ahí, le maravilla a Pablo la lejanía que ahora descubre entre ellos y la gloria de Dios. Ya estás muy distante. Cuando te prediqué y fuiste convertido, estabas cerca de la doctrina, de la verdad, del evangelio, de la transformación, de la purificación en tu vida. Estabas cerca, ahora estás muy lejos. Tan pronto os hayas alejado, dice ahí. Y déjeme decirle, el que se alejó no fue Dios, fueron ellos. En tercera instancia, que ahora según un evangelio
estaba siendo seguido por ellos. Ahora seguían un evangelio, pero diferente. Que no existe tal. Si algo hay así, es todo lo que usted quiera, pero no es evangelio, no es evangelio. Y en cuarta instancia, en la última instancia aquí en esos 4 versículos, que el que predique cualquier cosa que no sea la preciosa verdad del evangelio de Cristo, sea anatema. Usted sabe lo que quiere decir anatema, ¿verdad? Ya lo aprendimos aquí. Maldito. Maldito. Vienes a torcerme un versículo ahí para que diga lo que yo quiero que diga en lugar de lo que dice. Maldito. ¡Maldito! Así te encargo ahora. Punto número 3. Que no prestes atención a fábulas. ¿Qué es una fábula? Usted sabe, ¿verdad? Sabemos que una fábula es una forma literaria que se clasifica entre los cuentos, en cuyos personajes activos son diferentes especies de animales que actúan entre sí y a veces interactúan con los humanos, hablando y relacionándose cercanamente con ellos. Eso es lo que vendría siendo como concepto una fábula. Naturalmente no es a estas fábulas a las que Pablo se refiere cuando manda que no presten atención a fábulas. Pero, entonces, ¿a qué se refiere, predicador? Gracias por preguntar. Yo tampoco sé. Muchas de las cosas que sabemos antes no las sabíamos, ¿verdad? ¿Usted sabe por qué dice ahí que fábulas? ¿O va a reconocer como yo que no sé? ¿Sí sabe o no sabe? No sabe. ¿Usted sabe? ¿Su hermano sabe? ¿Hermano sabe? ¿Sabe? ¿Alguien sabe? Yo tampoco sé. Pero cuando encontré lo que les voy a compartir, ya aprendí. Así es que ya va a aprender. Por eso lo quise poner de pie para que despertara y aprenda. ¿Ok? Para enumerar esta parte del texto, nos apoyaremos en la misma carta, en el capítulo 4, versículo 7, y estoy hablando de la misma carta, refiriéndome a la primera Timoteo. Si encontramos lo que dice ayer en el 4:7, desecha las fábulas profanas, ahí se vuelve a referir Pablo, explicándole y entrenando al joven pastor. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Así es que las fábulas son profanas, pues hermano, ya me dejó igual. Porque ahora dice que son profanas y luego dice que son viejas. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Qué querrá decir que de viejas? Chismosa, dice la hermana, ¿verdad? ¿Hay alguna relación con eso, verdad? Cuando no, sos vieja chismosa o vieja argüendera, dice, ¿verdad? Les soy sincero, yo también pensé que a eso se refería. Pero fue necesario seguir investigando. Hay un comentario que encontré que dice: los creyentes deben evitar toda enseñanza falsa. Pablo denuncia esa clase de error como algo profano, lo mundano, que es todo lo opuesto a lo santo. Cierra el comentario. Predicador, dirá alguno, explíquenos a qué se refiere Pablo cuando describe de viejas. Ya no nada más necesitamos que nos explique qué es fábulas, pero ¿qué quiere decir eso de viejas? Bueno, es un adjetivo calificativo, es un epíteto común entre los griegos, porque en su civilización utilizaban ese término para denotar o clasificar a personas sin educación ni sofisticación filosófica. No tenía que ser chismosa o chismoso, porque no marca sexo, no marca género. Viejas es alguien sin educación ni sofisticación filosófica.
Entonces vemos que ya el mismo Pablo advierte al mismo Timoteo en su segunda carta, ahí en el versículo 4, segunda carta, capítulo 4, versículo 4, cuando dice: y apartará de la verdad del oído y se volverán de las fábulas. Entonces, ya cuando leemos el mismo autor Pablo, pero en su carta pastoral a Tito 1:14, se va a aclarar todo. Porque dice el 1:14 de la carta del apóstol Pablo a Tito: no atendiendo fábulas judaicas, ándale pues, por fin, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Con eso estaremos cerrando la pinza de la correcta interpretación. Fábulas judaicas contra el cristianismo elemental. Entre las fábulas judaicas estaba el legalismo, por ejemplo. Tradiciones de hombre. Usted sabe que hay una tendencia denominacional entre algún grupo de fundamentales que hablan que si para predicar no usas camisa blanca, no eres acepto delante de Dios. O sea que tienen que ser de las camisas blancas. Yo ahora traigo camisa blanca, ahorita que me acuerdo. Entonces sí soy aceptado. Otros que si no te pones corbata, no puedes, no le agradas a Dios. Hay otros que si te pones pantalón como mujer, eres un oprobio para el nombre de Dios. Fábulas legalistas judaicas enseñan como verdad una preferencia personal. Y por ahí agarran un versículo 2 fuera de contexto para respaldar esa postura. No. Que no presten atención a fábulas. El apóstol Pablo se refiere a las piruetas exegéticas de ciencia ficción a la que los rabinos de todos los tiempos se han entregado para hallar las más extrañas interpretaciones acerca de detalles insignificantes de la narrativa de un texto, con la consecuencia lamentable de perder el núcleo del mensaje central de su palabra, con tal de dar espacio a las ficciones de la fantasía. ¿Dónde están los que te acusaban? Se han ido. Vete tú también y no peques más. La infinita gracia de Dios sobre una adúltera sorprendida en adulterio. El rabino legalista con esa pirueta exegética podría condenar al mismo Cristo. ¿Por qué no la apedreaste? Si eso es lo que dicta nuestra ley. Nada más y nada menos porque mi gracia está por sobre la ley. No presten atención a fábulas. Concluimos. El encargo a Timoteo lo cumplió cabalmente y la misión que ahora Pablo ha de dejar en sus manos, es decir, las de Timoteo, no será para llevarlas a cabo en sus fuerzas o con sus recursos, sino con el poder de Dios, que es el poder del Evangelio,
Y la herramienta divina, la predicación, de la que escribe a la iglesia de Corintios en 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación no es la predicación ejecutada con locura. La locura de la predicación estructurada, exegéticamente meditada, estudiada y proclamada. Ningún versículo fuera de contexto, ninguna verdad aislada y ninguna opinión personal sobre las verdades eternas. Si usted no tiene una relación con Cristo y esta tarde de alguna manera el Señor le ha hablado, es muy probable que en su gracia usted sea un elegido de Dios que bien puede recibir vida eterna en Cristo Jesús. Usted ha oído y la fe viene por el oír. Y si Dios le está dando la fe para creer, ¡crea! Arrepiéntase de pecado y así va a nacer espiritualmente y darle evidencia de ser un nuevo creyente, un nuevo hijo de Dios. Usted como hijo de Dios atienda el encargo que Dios hace a cada uno de nosotros, como se lo hizo Pablo a Timoteo. Y si lo hiciésemos así, estaremos haciendo